Mi hermana tomó la empresa, me despidió, y esperaba lágrimas. Yo, en cambio, me reí. Porque en el mismo instante en que deslizó mi carta de despido sobre la mesa, creyendo que por fin había ganado, activó sin saberlo el mecanismo silencioso que nuestro padre dejó escondido en los documentos del fundador. Lo que ella veía como una victoria era, en realidad, la llave que abría una verdad más grande que su ambición. Y esa verdad llevaba mi nombre. Antes de que mi hermana o yo supiéramos lo que era un organigrama, existía una pequeña bodega industrial en las afueras de Valencia, con paredes que en invierno transpiraban frío y en verano sudor. Allí nació Caldwell y Hijas Transportes, un nombre pintado a mano en los costados de una furgoneta vieja que nuestro padre conducía como si fuera un tanque de guerra. El nombre era una mentira piadosa, porque en aquel entonces no había hijas. Solo un hombre con una sonrisa cansada y una fe testaruda. Pero la vida, en su ironía constante, corrigió el rótulo con el tiempo. Primero llegó Clara, luego Martina. Y cuando nadie lo esperaba, muchos años después, llegué yo, Adrián Caldwell, el hijo que convirtió aquella mentira en un presagio. Nuestros primeros años no estaban marcados por viajes ni parques infantiles, sino por cajas, olor a gasoil y el sonido de las transpaletas golpeando el suelo de cemento. Mi madre trataba de regalarnos infancia entre estanterías y albaranes. Colgaba dibujos en las paredes de la oficina, ponía una manta sobre los pallets para que pudiéramos sentarnos, nos hacía bocadillos que sabían más a hogar que a pan. Mi padre no hablaba mucho. Trabajaba. Y cuando no trabajaba, pensaba en cómo trabajar más. Él soñaba con crecer, con abrir rutas nuevas, con convertir la pequeña nave en un centro logístico grande, moderno, sólido. Pero debajo de todo ese sacrificio había algo más profundo. Quería dejarnos algo que él nunca tuvo. Un lugar donde pudiéramos pisar firme cuando el mundo se moviera demasiado rápido. Lo que nunca imaginó, o quizás sí lo imaginó demasiado, es que ese lugar, ese refugio, podía convertirse en un campo de batalla. Clara, la mayor, siempre cargó con la sensación de ser la que debía hacerlo todo bien. Martina, la del medio, aprendió temprano que quien habla primero suele ser quien decide. Y yo, el pequeño, crecí respirando la empresa como si fuese aire. El ruido de los camiones, los códigos de carga, el ritmo del almacén. Desde fuera, parecía que nuestras vidas avanzaban juntas. Desde dentro, los hilos ya empezaban a tensarse. El primer quiebre no fue un grito. No fue una pelea. Fue un detalle. Un gesto diminuto que solo duele si lo ves desde adentro. Martina volvió de Madrid con un título de marketing y una mirada afilada. Llegó con ideas nuevas, términos modernos y una urgencia por demostrar que el futuro tenía su firma. Su primera propuesta fue cambiar el logo. Quitar el rojo antiguo, demasiado emocional según ella, y reemplazarlo con algo minimalista, neutro, casi quirúrgico. Para ella era un paso hacia adelante. Para mí era borrar una historia de sudor y supervivencia. Recuerdo a mi padre, sentado en la mesa de reuniones, mirando el diseño nuevo y luego las paredes gastadas de la nave. Sus dedos entrelazados. Su silencio pesado. Su corazón atrapado entre orgullo y nostalgia. Él postergó la decisión. Como hacía con todo lo que le dolía. La empresa creció. Se expandió a Zaragoza, luego a Bilbao. Contratamos más personal, modernizamos maquinaria, digitalizamos procesos. Pero cuanto más grande se hacía la empresa, más crecía también la pregunta que todos evitábamos. ¿Quién sería el próximo en liderar cuando él ya no pudiera? La respuesta llegó demasiado pronto. La enfermedad tocó su puerta sin avisar. Primero un cansancio extraño. Luego olvidos pequeños. Después noches enteras en el hospital, donde la luz fría hacía parecer aún más frágil al hombre que siempre había sido nuestro gigante. En esos meses, Clara se alejó. Martina brilló delante de médicos y asesores. Y yo trabajé. Trabajé como si la empresa fuera el único lugar donde la tristeza no podía alcanzarme. Pero mi padre veía. Siempre veía. Una noche, con el monitor emitiendo un pitido suave que parecía marcar el tiempo que le quedaba, me llamó a su lado. Sacó un sobresellado, puso un pequeño llavero en mi mano y me miró con unos ojos que ya no eran de este mundo. Hijo, esto no es un premio. Es un cinturón de seguridad. Yo no entendí. No quise entender. Lo guardé sin preguntar. Él murió 2 semanas después. La empresa siguió. El duelo se mezcló con la rutina. Y pronto llegó el día del nombramiento. El consejo eligió a Martina como directora general. Era lógico, era visible. Era la que sabía hablar con bancos y consultores. Yo no protesté. No porque no me sintiera capaz, lo era,
sino porque pensé que trabajaríamos juntos. Que ella llevaría el traje y yo la maquinaria interna. Dos mitades del mismo engranaje. Pero el poder no transforma. Revela. Y Martina siempre tuvo una herida que ocultar, la necesidad desesperada de demostrar que era suficiente. Que no vivía a la sombra de nadie. Ni de nuestro padre. Ni de mí. Al principio, fueron detalles, reuniones a las que no me invitaba, decisiones tomadas sin consultarme, correos en los que mi nombre desaparecía. Decían que eran ajustes de estructura. Yo sabía que era ensayo general, hasta que llegó el día en que oficializó lo que ya me había ido mostrando en fragmentos. Sentado frente al consejo, con su traje impecable y una expresión sin grietas, Martina deslizó mi despido sobre la mesa con la calma de alguien que cree haber ganado la guerra. Yo debería haberme derrumbado. O enojado. O suplicado. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba semanas respirando hondo, simplemente, se encendió. Y por primera vez, lo entendí. Ella no me estaba destruyendo. Ella estaba activando el cinturón de seguridad de nuestro padre. El mecanismo silencioso que él había previsto. La cláusula escondida. La verdad que solo despertaba cuando alguien intentaba gobernar sin alma. Me levant, gardé mi papel. Y mientras ella esperaba lágrimas, rabia o humillación, yo sonreí. No por ironía, por destino. Porque en ese instante supe que la historia acababa de empezar. La vida después de un despido debería sentirse como una caída libre, pero para mí no fue así. Conduje de regreso sin prisa, con las manos relajadas en el volante, mientras la ciudad pasaba como una película vieja. No había rabia, no había sorpresa. Lo único que había era una verdad silenciosa. Martina había hecho exactamente lo que siempre temí, y exactamente lo que nuestro padre había previsto. La empresa, sin embargo, no tardó en sentir el temblor. Los primeros días parecían normales desde fuera, como esos edificios dañados que solo muestran las grietas cuando entras. Todo seguía su ritmo, camiones entrando y saliendo, operadores pitando códigos, teléfonos sonando sin descanso. Pero había otra vibración debajo de todo eso, una duda. Una incomodidad, un rumor sutil que se movía entre pasillos metálicos. Los trabajadores no sabían todavía que me había despedido. Pero algo en ellos ya lo intuía. Porque un negocio familiar no funciona con organigramas. Funciona con pulso, y cuando el pulso cambia, todos se dan cuenta antes que los directores. Martina también lo sentía. Aunque fingiera control, su mirada delataba el peso que había cargado sobre sí misma. Lo primero que hizo fue traer a una consultora. Verónica Herrero. Una mujer de traje perfecto, voz templada y una manera de hablar que convertía cualquier problema humano en un párrafo corporativo. Su tarea era hacer una evaluación de claridad, un nombre bonito para describir una operación quirúrgica sin cuchillo. Descubrir qué parte del cuerpo era prescindible. Y claro, cuando escuchó a los empleados, todos repetían la misma melodía, sin saber lo que provocaban. Para estrategia, la jefa es Martina. Para lo que realmente importa, hablamos con Adrián. Verónica no escuchó elogios. Escuchó competencia. Martina no escuchó cooperación. Escuchó amenaza. A veces no importa lo que uno dice. Importa lo que el otro teme. El informe de Verónica llegó con una frase que lo cambió todo. Existe la percepción de una doble autoridad. Para avanzar, una de ellas debe desaparecer. El fósforo estaba encendido. Martina solo tuvo que acercarlo a la mecha. Pasó lo que tenía que pasar. Me llamaron a una reunión con recursos humanos. Un eufemismo universal para decirte que estás en la fase final del videojuego, pero sin premio. Hablaban de reubicación, transición suave, nuevas oportunidades. Sonreían mucho. Demasiado. Yo escuchaba, asentía, y en el fondo recordaba la frase de mi padre. Es un cinturón de seguridad. Entonces entendí, no debía agarrarme a nada. Solo dejar que el mecanismo actuara. Cuando rechacé la oferta de salida pactada, Martina creyó que estaba resistiéndome. La realidad era otra. Estaba esperando. El ambiente en el almacén fue el primero en romperse. Los conductores murmuraban, los jefes de ruta caminaban con pasos cortos, los encargados miraban al pasillo donde solía estar mi oficina como si fuera un lugar vacío que no debía estar vacío. Uno de los veteranos, Tomás, dijo algo que corría como chispa sobre gasolina. Sin Adrián, esto no es Caldwell. No lo dijo con rebeldía. Lo dijo con verdad. Y la verdad, cuando es dicha por la gente que levanta la empresa con sus manos, pesa más que cualquier título. Luego vino la reunión del consejo. La misma sala donde mi hermana me había cortado como quien corta una cuerda gastada.
Martina entró erguida, impecable, dueña del espacio. Sus ojos brillaban, pero no de orgullo. Brillaban por el miedo que intenta parecer valentía. Habló con profesionalismo. Explicó reorganizaciones. Presentó gráficos. Argumentó necesidad operativa. Nadie la interrumpió. El silencio fue su aliado y su juez. Cuando terminó, me pidieron que hablara. No dije mucho. Solo pedí que el acta reflejara que mi despido no se basaba en ninguna falta, sino en una reorganización interna. El consejo asintió. HR tomó nota. Y esa frase, escrita sin emoción, sin drama, sin saber, fue la presión exacta que activó la cláusula del cinturón de seguridad. Mi padre había previsto aquel momento con una precisión casi cruel. Martina mi miró esperando colapso. Esperando lágrima. Esperando derrota. Pero lo que vio fue una sonrisa leve. Serena. Peligrosa en su calma. Porque en ese instante, ella creyó haberme quitado el suelo. Y no sabía que estaba, por fin, colocándose bajo mis pies. Al salir de la sala, di un último vistazo al cristal de la sala de juntas. En el reflejo, vi mi rostro. Pero también vi el de mi padre, en los gestos que había heredado sin darme cuenta. Un cinturón de seguridad, pensé, yo no me había caído. Ella simplemente había frenado demasiado brusco. Y ahora, la verdad apenas despertaba. La empresa siempre ha sido un organismo vivo, respira, pulsa, siente. Y cuando una parte esencial desaparece, el cuerpo lo detecta antes de que alguien lo anuncie. Después de mi despido, ese organismo comenzó a mostrar síntomas que ningún informe técnico podía ocultar. Primero pequeños desajustes. Luego silencios incómodos. Después, errores que parecían aleatorios, pero que en realidad eran piezas sueltas de una máquina que ya no estaba equilibrada. Martina intentaba sostenerlo todo con la misma rigidez con la que sostenía su carpeta de proyectos. Daba órdenes más rápidas, contestaba correos a deshoras, corregía errores ajenos con impaciencia. Quería demostrar que podía con todo, que era suficiente, que el liderazgo era cuestión de voluntad, pero voluntad sin dirección siempre termina rompiendo algo. Los primeros problemas comenzaron en una de las rutas principales, un pedido mal asignado, una descarga incompleta, un cliente importante llamando con tono molesto. Nada grave por sí solo, pero en una empresa logística las grietas nunca se detienen donde empiezan. Se multiplican. Se propagan como fisuras en un cristal endurecido. Y todos empezaron a decir la frase que Martina temía escuchar más que nada. Adrián sabría qué hacer. Lo decían sin mala intención, como quien menciona la falta de una herramienta necesaria. Pero para ella, cada una de esas palabras era una sombra recordándole lo que quería borrar. Yo lo observaba desde la distancia, no con soberbia, no con rencor, sino con la claridad del que entiende que las cosas están regresando a su lugar por sí solas. El segundo síntoma llegó en una reunión con los jefes de área. Martina presentó un plan de optimización que, visto en papel, parecía moderno. Efficient. Elegante. Pero el problema de la elegancia es que no carga cajas. El plan ignoraba pequeños detalles, tiempos reales de carga, rutas alternas que solo los conductores conocían, la fragilidad de ciertas mercancías, la experiencia que no cabe en una diapositiva. Cuando uno de los operarios le preguntó cuántos camiones teníamos listos para la ruta norte el viernes a primera hora, ella vaciló. Un segundo, solo un segundo. Pero en ese segundo se vio todo. La distancia entre la empresa que imaginaba y la empresa que realmente era. Yo, desde la puerta, lo noté sin querer. Ella también me vio. Su mandíbula se tensó, como quien intenta ocultar el temblor que sube desde lo más profundo. El tercer síntoma fue el definitivo, la pérdida de confianza. Los conductores, esos hombres curtidos por la carretera, comenzaron a apartarla sin querer. No porque la despreciaran, sino porque no sabían cómo encajar con ella. Conmigo podían hablar de horarios imposibles, de camiones que sonaban raro, de carreteras cerradas, de problemas personales. Con Martina no sabían por dónde empezar. Un día escuché a dos de ellos hablar afuera, sin saber que yo estaba cerca. Ella quiere hacerlo bien, pero es como si todo lo hiciera desde lejos. Es que nunca estuvo en la ruta. No sabe lo que pesa este trabajo, y Adrián sí, él lo vivió. Me quedé un momento en silencio. No por orgullo, por tristeza. Porque entendí que mi hermana no estaba perdiendo la empresa, se estaba perdiendo a sí misma dentro de ella. El golpe final llegó cuando un proveedor importante pidió hablar conmigo, no con ella. No para negarle autoridad, sino porque nuestras familias habían trabajado juntas desde los tiempos de la furgoneta vieja.
Querían calidad humana, como dijeron, querían la voz que conocían. Martina lo supo. Y algo en su mirada cambió. No era rabia. No era indignación. Era miedo. El miedo de darse cuenta de que el título que tanto había querido no pesaba lo suficiente para sostener lo que realmente importaba. Un día, después de horas interminables de caos, me envió un mensaje simple. Podemos hablar. No había excusas. No había máscaras. Solo necesidad y valentía. Nos reunimos en una sala que había sido nuestra sala de deberes cuando éramos niños. Allí habíamos aprendido a multiplicar, a recortar cartulinas, a comer bocadillos preparados por mamá mientras papá revisaba inventarios. Cuando entré, Martina estaba sentada al borde de la mesa, los codos apoyados, las manos entrelazadas. No tenía el traje perfecto ni la postura de acero. Tenía ojeras, cansancio y humanidad, mucha humanidad. Me miró con una honestidad que no le había visto en años. He cometido un error, dijo. No lo dijo como quien se rinde. Lo dijo como quien por fin entiende. Pensé que para dirigir tenía que demostrar que no te necesitaba. Continuó. Pensé que compartir poder era perderlo, y ahora siento que estoy perdiendo todo. Sus palabras fueron suaves, pero cargaban un peso enorme. Me senté a su lado. No querías quitarme mi lugar, le dije. Quería quitarte tu sombra. Ella bajó la mirada. Una lágrima, pequeña, contenida, cayó sobre su mano. Yo no puedo sola, y nunca debiste intentar hacerlo sola, respondí. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. No era el silencio de un abismo. Era el silencio de un puente. Entonces le dije algo que llevaba meses guardando. Papá lo sabía. La frase cayó como una llave. Sabía que tendríamos este choque. Sabía que intentarías cargarlo todo. Sabía que yo intentaría salvarte en silencio. Ella alzó el rostro. ¿Y qué hizo? Lo que siempre hacía, prepararnos sin decirlo. Saqué de mi bolsillo el sobre que él me había entregado en la habitación del hospital, el cinturón de seguridad. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y alivio. Había llegado el momento de mostrarle la verdad que siempre había sido suya. Y aunque aún no la entendía por completo, una cosa quedaba clara. Mi hermana no estaba derrotada. Estaba despertando. La noche después de aquella conversación fue extraña. No porque algo diferente ocurriera, sino porque todo seguía igual, salvo nosotros. Martina se fue a casa con un silencio más honesto que cualquier discurso, y yo me quedé un momento en el aparcamiento, mirando el edificio iluminado como si fuera un barco que había estado a punto de hundirse sin que nadie lo advirtiera. El amanecer siguiente llegó con una claridad nueva. No era el sol lo que iluminaba distinto, era la mirada de las personas al entrar a trabajar. Los conductores saludaban con un respeto tímido, como quien siente la vibración de un cambio que aún no comprende. Los operarios del almacén se movían con una especie de cautela expectante. Algo estaba por reordenarse, aunque nadie sabía el qué. Lo noté más claramente cuando vi a Martina en el pasillo al entrar. No llevaba su traje rígido, sino ropa práctica. Nada ostentoso. Ningún intento de demostrar fortaleza. Solo ella, presente, cansada, pero entera. Buenos días, dijo suavemente. Fue un saludo sin armadura. Seguimos caminando juntos hacia el almacén. Allí, donde las voces siempre eran fuertes y los motores siempre rugían, reinaba un silencio extraño al vernos llegar uno al lado del otro. No un silencio tenso. Un silencio observador. Martina se detuvo junto a dos operarios que estaban organizando mercancía delicada. Se inclinó ligeramente, preguntó por el estado del inventario con genuino interés. No con ese tono técnico que usaba antes, sino con una calma humilde. Y ellos respondieron diferente. Con precisión. Con detalle. Con respeto real. Porque por primera vez, ella no estaba hablando desde arriba, sino desde adentro. La voz corre rápido en un almacén. Y pronto, en menos de una hora, todos sabían que Martina había pasado la mañana preguntando, escuchando, y sobre todo, reconociendo lo que antes pasaba de largo. Era como si los corredores metálicos, esas largas venas de la empresa, respiraran más profundo. Pero la verdadera prueba llegó cuando apareció Boyd, el jefe de flota, con el ceño fruncido y una carpeta arrugada en la mano. Tenemos un problema, dijo, mirando a los dos. A veces las peores noticias no llegan gritando. Llegan así, con pasos rápidos y una frase corta. El camión 27 no reporta señal desde las 22:30, explicó. Lleva medicamentos sensibles. No sabemos si es avería, robo o accidente. El corazón me dio un vuelco. Martina pallideció. El conductor,
Pregunté. No responde. Hubo un silencio inmediato. No dramático. No roto. Solo un silencio que decía todo lo que no puede decirse en voz alta. Sin pensarlo 2 veces, dije. Hay que buscarlo. Martina me miró. No con duda. No con miedo, con determinación. Voy contigo. Esas 3 palabras marcaron un antes y un después. Porque meses atrás, ella hubiera delegado. Hubiera mandado a cualquiera menos a sí misma. Se hubiera escondido detrás del cargo. Pero ahora no. No hace falta que tú. Empezó Boyd. Martina lo cortó. Si hace falta. Es mi responsabilidad. Subimos a la camioneta. El cielo estaba gris, con esa amenaza de lluvia que parece seguirte a donde vas. Mientras conducíamos, ninguno habló al principio. La carretera se extendía como un hilo oscuro, iluminado por los faros. Los árboles pasaban como sombras alargadas. Finalmente, Martina rompió el silencio. Adrián, tengo miedo. La miré de reojo. No era debilidad, Era sinceridad. Yo también, respondí, pero no por el trabajo, por lo que significa perder a alguien de los nuestros. Ella tragó saliva y miró por la ventana, como si la noche pudiera darle una respuesta. Siempre pensé que para que me respetaran tenía que ser dura, dijo. Pero ahora siento que cuanto más me abría, más comprendo lo que necesita la empresa. Dureza sin empatía es solo distancia, murmuré. Y empatía sin claridad es caos, añadió ella. Creo que estoy aprendiendo a equilibrarlo. Asentí. Y por primera vez desde la muerte de papá, sentí que ella hablaba desde un lugar real, no desde una necesidad. Llegamos a la última ubicación marcada por el GPS. La carretera estaba mojada. El sonido del motor retumbaba en el aire húmedo. Bajamos con linternas en mano, buscando huellas, marcas, algo. Y entonces lo vimos. Un garde-rail doblado. Tierra removida. Y unas huellas de llantas que descendían hacia una zona cubierta de arbustos. Martina murmuró. Allí, corrimos hacia el borde. La lluvia comenzó a caer justo en ese instante, como si el cielo quisiera añadir urgencia. Allá abajo, semivolcado, atrapado entre ramas y barro, estaba el camión 27. Y dentro, apenas visible a través del cristal mojado, el conductor. Martina gritó su nombre. Yo bajé la pendiente sin pensarlo, resbalando, agarrándome a cualquier rama. Ella detrás de mí, sin importarle el barro en su ropa o la lluvia empapándole el pelo. Forzamos la puerta. El conductor, Lucas, estaba inconsciente. Respiraba. Golpeado, pero vivo. Martina puso una mano en su rostro. Ya estás bien, no estás solo. Lomamos e emergencias. Esperamos bajo la lluvia, sosteniendo a Lucas, manteniéndolo despierto con palabras suaves. Y en ese momento, viendo a mi hermana arrodillada en el barro, protegiendo a uno de los suyos como si fuera familia, porque lo era, entendí algo. Mi hermana no era la mujer que me había despedido. Era la mujer que estaba aprendiendo a liderar. Cuando llegó la ambulancia y alejaron a Lucas, ella se quedó quieta, empapada, respirando hondo. No temblaba, no lloraba, solo pensaba. Esto no es solo una empresa, dijo finalmente. Es nuestra gente, siempre lo fue, y yo lo olvidé. Y ahora lo recuerdas, respondí. Ella me miró, con un brillo nuevo en los ojos. No de triunfo. No de poder, de humanidad. Adrián, gracias por no dejarme caer sola. No lo haré nunca. Y lo dije como una promesa. No a la empresa, a ella. Mientras volvíamos en silencio, el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas marcaba un ritmo suave, casi reparador. El camino estaba oscuro, pero la dirección era clara. Mi hermana estaba regresando, no solo como directora, sino como persona. Y eso, más que cualquier contrato, más que cualquier cláusula, era la señal de que la historia acababa de cambiar de rumbo. La noche del accidente quedó grabada en la memoria de la empresa como una marca silenciosa, no por el desastre, sino por lo que reveló. A veces no hace falta que algo se rompa para que uno entienda cuán frágil es todo. Basta con ver a un conductor tirado en el barro, a una jefa arrodillada sosteniéndole la mano, y a un hermano que deja de mirar desde lejos para volver a su lugar. A la mañana siguiente, el ambiente en la nave era distinto. No había un ruido específico, ni un gesto particular, pero la atmósfera tenía algo nuevo, esperanza. No esa esperanza ingenua que nace de ilusiones, sino la esperanza que surge cuando las personas sienten que alguien las está escuchando. Martina llegó temprano, con el cabello todavía húmedo de la ducha y una chaqueta sencilla. Nada de maquillaje de batalla. Nada de perfume caro. Solo ella, presente, atenta,
vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Los trabajadores la miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos la saludaban con un gesto más cálido que de costumbre. Ella, en vez de seguir recta hacia su oficina como hacía antes, se detuvo a saludar, a preguntar, a escuchar. Yo la observé desde detrás de unas cajas. No como un vigilante, no como un juez. Como un hermano que veía a su hermana convertirse, por fin, en quien siempre pudo ser. El primer gran cambio llegó cuando reunió al equipo directivo en la sala de conferencias, la misma donde meses atrás había firmado mi despido. Esta vez no llevó diapositivas ni informes densos. Llevó una libreta y un bolígrafo. Eso fue todo. Quiero que hablemos de verdad, dijo. Nadie sabía qué esperar. Lo que pasó con Lucas no fue solo un accidente. Fue un síntoma de que nos falta algo. Y ese algo no se arregla con procesos ni con gráficos. Uno de los jefes preguntó con cautela, ¿qué necesitamos, entonces? Coordinación real, comunicación humana y liderazgo compartido. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. No hundieron nada, solo crearon ondas. Ella continuó, yo no puedo dirigir esta empresa sola. Y no debo hacerlo. Adrián es parte esencial de esta estructura. Y no solo él, todos ustedes. La sala quedó en silencio. Un silencio de alivio, de sorpresa, de reconocimiento. Y luego, un gesto que nadie esperaba, Martina se volvió hacia mí. Gracias por estar. Gracias por quedarte. Gracias por no darme la espalda cuando te la di a ti. No había teatro en su voz. No había culpa exagerada, solo verdad. Yo asentí, no por educación, sino porque ella por fin hablaba desde lo más hondo de su corazón. Durante los días siguientes, la empresa comenzó a cambiar no desde arriba, sino desde dentro. No por decreto, sino por contagio. Martina se metía en el almacén a observar procesos que no conocía. Preguntaba por qué los conductores preferían ciertas rutas, por qué determinadas cargas se organizaban de cierta manera. A veces se equivocaba. A veces cometía torpezas. Y cada error la hacía más humana ante la gente. La humanidad sostiene más que la perfección. Yo la acompañaba sin imponerme. No era un tutor. No era un salvador. Era un espejo que ella usaba para entender mejor el reflejo de la empresa. En uno de esos días, mientras revisábamos un plan de rutas, Martina me miró con una expresión que mezclaba cansancio y lucidez. ¿Sabes?, dijo. Pensé que el poder venía con claridad, pero cuanto más alto subía, menos veía. Eso pasa cuando uno escala solo, dije. Ella asintió. ¿Y tú? ¿Por qué no te fuiste cuando te despedí? Porque irme habría sido abandonar a la empresa. ¿Y a ti? Y ni una ni la otra merecían que yo me fuera. Sus ojos se suavizaron. Y por primera vez desde que éramos adolescentes, vi en su mirada la misma niña que jugaba conmigo entre cajas de cartón. El giro más importante llegó cuando nos avisaron que Lucas quería vernos. Aún hospitalizado, con un vendaje en la cabeza, sonrió al vernos entrar. Creí que no volvería a trabajar, dijo. Volverás cuando estés listo, respondió Martina. Y no solo volverás. Serás parte del rediseño de seguridad. Él se rió débilmente. ¿Yo? En una reunión. En todas las que quieras, dije yo. La gente que maneja la carretera entiende más de riesgos que quienes solo miramos pantallas. Él se emocionó. Esa emoción se extendió por todos. Porque en las empresas grandes, un gesto sincero viaja más rápido que un comunicado oficial. Martina tomó la mano de Lucas. Gracias por recordarme lo que significa liderar, dijo. Él la miró con ojos agradecidos. Gracias por venir a buscarme. Ella bajó la mirada. Siempre debería haber sido así. Aquella tarde, al salir del hospital, caminamos en silencio hasta el estacionamiento. El aire estaba tibio. El mundo olía a lluvia reciente. Martina se detuvo antes de subir al coche. Adrián, dime. Creo que estoy lista para saberlo todo. La cláusula. El sobre. La razón por la que papá te lo entregó. Era el momento. El verdadero momento. El que nuestro padre había imaginado sin poder verlo. No era un arma contra ti, le dije lentamente. Era una red, para que si uno de nosotros caía, el otro pudiera sostener la empresa sin destruirnos. Y mientras hablaba, vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Liberación, no alivio, no sorpresa. Liberación. Se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo, entonces, siempre hemos sido dos. Incluso cuando yo intenté ser una sola, siempre dos, respondí. Ella respiró hondo, como quien por fin deja caer un peso de años. Gracias por esperarme, Adrián. No te esperaba,
dije suavemente. Caminaba a tu lado. Tú solo estabas mirando al otro lado. Ella sonrió. Una sonrisa nueva. Una sonrisa limpia. Y supe que estábamos entrando en una etapa distinta. Una etapa donde ya no había miedo, ni competencia, ni sombras. Solo dos hermanos reconstruyendo lo que siempre fue nuestro. La empresa no había cambiado aún del todo. Pero nosotros sí. Y cuando los cimientos cambian, todo lo demás termina por alinearse. Los días que siguieron a nuestra conversación en el hospital fueron diferentes, aunque nada lo dijera explícitamente. Nadie colgó un anuncio, nadie organizó una reunión formal, nadie declaró un nuevo comienzo. Pero las empresas familiares no cambian con comunicados. Cambian con miradas. Con gestos. Con silencios nuevos. Era como si todos percibieran que había un hilo invisible cosiendo algo que llevaba meses desgarrado. Martina llegó temprano, casi siempre antes que yo. La encontraba revisando rutas, hablando con los encargados, tomando notas en una libreta que había comenzado a llenar con una escritura más firme. No era la libreta de la directora que quiere impresionar. Era la libreta de alguien que quiere comprender. A veces la veía de lejos, escuchando a los conductores con una concentración que nunca le había visto. Ellos, al principio, hablaban con cautela, midiendo palabras. Pero con el paso de los días se fueron relajando. Y no porque ella fuera suave, sino porque se había vuelto presente. Había descubierto que la autoridad no se impone. Se gana. Y los trabajadores lo reconocieron. Yo me mantenía cerca, guiando sin invadir, enseñando sin sermonear. Ella absorbía todo con una atención casi artesana. Sus preguntas eran más profundas. Ya no buscaban validarse a través de una respuesta, sino entender la raíz del proceso. Un día, mientras observábamos el movimiento frenético del almacén desde la pasarela superior, Martina habló sin apartar la mirada del trabajo en curso. Cuando estaba abajo hace un año, dijo, miraba a esta gente pensando que solo necesitaban orden. ¿Y ahora, qué ves? Pregunté. Personas que construyen algo conmigo. No para mí. La frase era simple, pero en ella cabía un mundo entero. Crecimiento. Humildad. Transformation. Nunca imaginé que ese reconocimiento saldría de sus labios. Y sin embargo, ahí estaba, claro como la luz que entraba por los ventanales superiores. Fue entonces cuando decidí que era momento. Momento de mostrarle aquello que había guardado desde la noche del hospital. El sobre que papá me entregó con su mano temblorosa. La llave simbólica que ella debía conocer para poder avanzar sin miedo. La cité en la oficina vieja de nuestro padre. Ese espacio que había permanecido casi intacto desde su muerte. El aire allí siempre tenía un olor mezclado a madera antigua, papeles viejos y recuerdos que se resistían a irse. Martina entró en silencio. ¿Es hora?, preguntó. Asentí. Saqué el sobre. Ella lo miró con una mezcla de respeto y temor. No por lo que contenía, sino por lo que representaba. Esto es lo que papá me dio, dije, colocándolo sobre la mesa. Y quiero que lo leas conmigo. Ella no se apresuró, lo tomó con cuidado, como si fuera un objeto frágil, aunque no lo era. Lo frágil era nuestra historia alrededor de él. Abrió el sobre. Sacó el documento, leyó línea por línea, con el ceño cada vez más fruncido y los ojos cada vez más brillantes. La cláusula era clara. Si uno de los hermanos intentaba administrar la empresa sin la participación del otro, no necesariamente como igual jerárquico, sino como contrapeso humano, cierta autoridad clave quedaba suspendida. No para castigar, para proteger, para evitar que uno destruyera lo que ambos debían sostener. Martina terminó de leer y dejó el papel sobre la mesa. No habló. Respiro. Papá, sabía que yo iba a perderme, dijo finalmente. No, respondí. Sabía que ambos íbamos a perdernos si uno desaparecía del camino. Ella se llevó una mano al rostro. No para llorar, sino para sostenerse. Como si por fin entendiera el mapa completo. ¿Y tú? ¿Por qué no usaste esto? Podías haberme detenido, podías haber evitado todo, porque detenerte no era ayudarte, dije. Y usar la cláusula como arma sería traicionar lo que él quería. Martina Parpadio. Su voz se quebró apenas. Entonces papá, no desconfiaba de mí, no. Papá confiaba en que yo sabría esperar el momento en que tú estuvieras lista. Ella se acercó un paso más. Sus ojos ya no eran los de la directora general. Eran los de mi hermana. La misma que corría conmigo entre cajas de cartón. La misma que soñaba con liderar, sin entender aún que el liderazgo no es un título, es un camino compartido. Gracias, dijo, apenas en un hilo de voz. Por no dejarme sola,
Incluso cuando yo te dejé a ti, siempre estuve. No, corrigió. Siempre estuviste mirándome desde el lugar donde yo debería haber mirado también. Hubo un silencio hermoso. De esos que solo existen cuando dos personas finalmente encuentran el mismo punto en el mapa de su historia. Las semanas siguientes fueron un renacimiento. No de la empresa siempre había sido fuerte, sino de la estructura humana que la sostenía. Martina delegaba mejor. Escuchaba más. Respondía más lento, pero con más precisión. No temía decir no sé, no temía pedir ayuda. Y, lo más importante, no temía verme como su igual. Los empleados se dieron cuenta. En logística no hace falta escribir las cosas. Se sienten, se viven. Una tarde, mientras revisábamos reportes, Tomás, el conductor más antiguo, se acercó a saludarnos. Miró a Martina con una especie de ternura ruda, de esa que solo existe en hombres que han visto demasiado mundo desde detrás de un volante. Jefa, dijo, da gusto verla así. Ella se rió. Así como usted, respondió él. Y no como lo que creía que tenía que ser. Martina se quedó quieta. No supo qué decir. Pero yo sí supe que sintió. Validation. Real. No la de los bancos. Ni la de los consultores. La que vale. La de su gente. Más tarde, al salir al patio, ella me miró con una sonrisa tranquila. Creo que estoy empezando a entender por qué papá nos dejó esto, dijo, señalando la nave entera con un gesto amplio. ¿Y qué entiendes? Que no era un negocio. Pozo. Era una forma de enseñarnos quiénes somos, y por primera vez, no pensé que ella exagerara. Lo sentí también. Porque la empresa era más que camiones. Más que cargas. Más que horarios infernales y quejas de clientes. Era el espejo en el que, después de años de evitarlo, finalmente estábamos dispuestos a mirarnos. El cambio verdadero no se anuncia, no llega con aplausos, ni con discursos, ni con luces encendidas. El cambio aparece en los lugares silenciosos, en la forma en que la gente te mira, en las palabras que ya no se dicen, en los errores que dejan de repetirse porque alguien finalmente entendió el porqué. Así llegó la nueva etapa de Caldwell y Hijas. No como una revolución, sino como un ajuste de alma. Las semanas avanzaron con una serenidad que habíamos olvidado. El almacén dejó de sentirse tenso, los pasillos ya no cargaban con ese eco extraño de incertidumbre. El ruido habitual, motores, voces, radios, puertas metálicas, sonaba igual que siempre, pero algo más profundo había cambiado. Era como si cada sonido se alineara. Como si recuperaran un ritmo que la empresa llevaba meses tratando de recordar. Martina caminaba entre los trabajadores con una presencia distinta. Ya no era la jefa que quería demostrar algo, ni la hermana que temía no ser suficiente. Era una mujer que había entendido que el liderazgo auténtico no se sostiene en el ego, sino en la verdad, y esa verdad se había ganado el respeto de todos. Una mañana llegué y la encontré rodeada por un grupo de conductores. Estaban revisando rutas para la semana siguiente. Ella escuchaba, asentía, tomaba notas, corregía planes con ellos, no sobre ellos. No dirigía desde arriba. Dirigía desde dentro. Cuando me vio, sonrió sin detener la conversación. Era una sonrisa que me hizo sentir algo que no sentía desde que papá vivía. Confianza. Me acerqué, esperé que terminaran y luego le dije. ¿Lista para la reunión del viernes? Martina tomó aire con calma. Por primera vez, sí. Y lo decía sin ansiedad, sin ese temblor de antes. Lo decía con una certeza que nacía del trabajo y no del cargo. La reunión del viernes era importante. Se trataba de presentar al consejo directivo el plan de reorganización interna, un plan hecho entre todos, basado en la experiencia real, no en tendencias corporativas importadas desde oficinas demasiado limpias. Entramos a la sala juntos. Los directivos nos miraron con sorpresa. No porque estuviéramos allí, sino porque entramos lado a lado. Martina habló primero. No leyó diapositivas. No trajo tecnicismos innecesarios. Habló desde la verdad. En los últimos meses, he entendido que dirigir esta empresa no significa hacerlo sola. Esta compañía nació del trabajo de mi padre, pero creció gracias a la gente que está en el almacén, en los camiones, en las rutas. Y mi error fue olvidar eso. El silencio en la sala era absoluto. Hoy vengo a presentar un modelo distinto. Uno que reconoce la experiencia real, promueve la comunicación directa y se apoya en el liderazgo compartido. Uno de los directivos la interrumpió. ¿Compartido con quién? Martina me señaló. Con mi hermano, con Adrián. Las palabras resonaron en la sala como un golpe seco. No un golpe violento. Un golpe que coloca una pieza en su sitio.
Continuo. Él representa el conocimiento práctico que sostiene esta compañía. Yo represento la visión estratégica. Papá no quiso elegir entre los dos. Quiso que aprendiéramos a unirnos. Y hoy lo estamos cumpliendo. Yo añadí. La empresa estuvo fragmentada porque nosotros lo estuvimos. Ya no. Un murmullo corrió entre los directivos. No era resistencia, era sorpresa. La buena sorpresa. La que aparece cuando algo tiene sentido. El presidente del consejo se acomodó las gafas. Debo admitir, dijo, que la empresa se siente diferente. Más estable, más humana. Martina inclinó la cabeza con un respeto sincero, porque estamos empezando a dirigirla como se debe. No desde el miedo. Desde la responsabilidad. El presidente cerró la carpeta frente a él. Entonces sigan. Tienen nuestro apoyo. Era la primera vez, desde la muerte de papá, que el consejo no los veía como dos sucesores en conflicto, sino como un equipo. Y por primera vez, Martina lo creyó. Al salir de la reunión, ella exhaló como quien deja caer una mochila que llevaba meses cargando. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo. Yo sí, respondí. Solo esperaba a que tú también lo vieras. Martina se detuvo en mitad del pasillo y me miró con una mezcla de nostalgia y orgullo. Pauper estaría contento. No, dije suavemente, estaría en paz. Ella sonrió con un brillo que no le había visto en años. Un brillo limpio. Sin capas. Sin máscaras. Luego añadió, gracias por no rendirte conmigo. Jamás, dije. Porque no se abandona a la familia. Martina bajó la mirada, emocionada. Y yo te prometo algo, Adrián. Nunca volveré a dirigir desde el ego. Solo desde la verdad. Y lo dijo de una forma que supe que era un juramento. No para mí. Para sí misma. Esa tarde, al volver al almacén, vimos a los empleados trabajando con una energía distinta. Como si nos hubieran visto pasar y hubieran decidido recuperar un ritmo que habían perdido desde que papá falleció. Y de pronto entendí algo. No era la empresa la que necesitaba ser arreglada. Éramos nosotros. Y ahora que por fin estábamos completos, la empresa volvió a respirar. La estabilidad, cuando llega, no lo hace como una meta alcanzada, sino como un respiro que uno no sabía que estaba conteniendo. Y eso era Caldwell y Hijas en esos días, un suspiro profundo después de meses de tensión, un orden silencioso que no venía de la perfección, sino de la coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía. La transformación no fue repentina. Fue gradual, como una luz que entra por la rendija de una persiana, y sin mover una sola pieza, termina iluminando todo el cuarto. La empresa ya no era un campo minado emocional, era un lugar donde incluso los errores eran vistos como oportunidades para mejorar, no como amenazas al ego de alguien. Martina se convirtió en una figura inesperada, no la directora rígida que muchos temieron, ni la niña asustada que se escondió detrás del cargo, sino una líder que encontraba fuerza en su vulnerabilidad. Los empleados la buscaban ahora no para cumplir un trámite, sino porque confiaban en su criterio y en su humanidad. El cambio se notaba más en los detalles pequeños. Como la mañana en que uno de los operarios, Pedro, se acercó a ella con una propuesta escrita a mano para reorganizar la zona de cargas frágiles. Antes, se lo habría entregado a cualquier supervisor para evitar a la directora. Ahora se lo entregaba directamente a Martina. Ella lo leyó completo. Le hizo preguntas. Luego dijo, esto hay que probarlo. Y con esa frase, Pedro salió del despacho con el pecho más ancho. Era la primera vez que se sentía parte real de la empresa desde que entró hacía 5 años. Ese gesto se filtró por la nave. Y pronto otros comenzaron a aportar ideas. Sugerencias. Observations. No por obligación. Por pertenencia. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una tarde en que el cielo parecía cargado de un gris casi metálico. Se acercaba una tormenta, no solo afuera, sino en los plazos de un cliente importante que exigía una entrega crítica. Una combinación de retrasos en aduanas, rutas cerradas y un proveedor externo había puesto a la empresa contra la pared. Martina reunió a todos en el almacén. No en la sala de juntas. No en su oficina, en el corazón del trabajo. Tenemos un problema grande, dijo con voz clara, sin dramatismo. Y no voy a endulzarlo. Esta entrega define si mantenemos o perdemos un contrato clave. Una vez, esa frase habría caído como un golpe. Pero ese día, la recibieron como un desafío. Ella continuó. No quiero un plan perfecto, quiero un plan real. ¿Qué necesitamos para sacar esto adelante? Hubo silencio, pero fue un silencio de pensamiento, no de miedo. Entonces, uno a uno, empezaron a hablar. Si adelantamos la ruta norte,
Si dividimos la carga en 2 camiones, si reprogramamos el turno nocturno, si yo puedo quedarme más tiempo. Martina tomaba nota, preguntaba, hilaba ideas, escuchaba a quienes nunca habían hablado en voz alta. Yo observaba desde un costado, orgulloso sin decirlo. Ella no imponía la solución. La construía con ellos. Era la líder que papá siempre vio en ella, la líder que se estaba revelando ante nuestros ojos. Cuando al fin tuvimos un plan sólido, la tormenta ya rugía afuera. Pero dentro de la nave había otro sonido, el de una empresa que se movía como un solo cuerpo. Los motores arrancaron. Los operarios corrían. Los encargados ajustaban detalles. Y Martina se subió al camión guía. À dónde va, le Proginté? A liderar desde donde cuenta, dijo. Y se marchó bajo la lluvia, con la determinación de quien ya no teme mojarse. La operación terminó a las 3 de la madrugada. Los camiones llegaron. Las mercancías se descargaron a tiempo. El cliente llamó, sorprendido por la eficiencia. Y la empresa entera sintió algo que no había sentido desde hacía años: orgullo colectivo. Martina volvió empapada, exhausta, con el cabello pegado a la cara. Pero la sonrisa que traía era de esas que no se pueden fingir. Lo logramos, dijo. No lo conseguí, no lo hizo el equipo, lo logramos. Esa palabra fue un puente más fuerte que cualquier contrato firmado. Unos días después, mientras caminábamos por el patio exterior, Martina se detuvo a mirar el edificio. El sol se reflejaba en los ventanales y el viento movía ligeras partículas de polvo como si fueran copos dorados. ¿Sabes qué siento?, preguntó. ¿Qué? Que estoy llegando a casa. Sentí un nudo en la garganta, pequeño pero profundo. Porque eso era exactamente lo que estaba pasando. Ella no estaba recuperando la empresa. Estaba recuperándose a sí misma. Y creo, añadió, que es momento de que veamos la cláusula completa juntos. No para temerla. Para entender cómo cuidarnos. La miré con calma. Lista para todo lo que implica. Más que nunca, respondió ella, porque por primera vez, no tengo miedo de compartir. La luz cayó sobre su rostro. La misma mujer que me había despedido llena de soberbia era ahora alguien completamente diferente, alguien más sólida que cualquier título. Y entendí, con una claridad suave pero absoluta, que nuestra historia había estado moviéndose hacia aquí desde el primer día. Hacia la verdad, hacia la unión, hacia la redención. El pasado comenzaba a asentarse. Y el futuro, por fin, dejaba de parecernos una amenaza. Ahora era una invitación. La calma no siempre llega con silencio. A veces llega con una comprensión profunda, casi sagrada, que se instala en el pecho sin pedir permiso. Y así estaban las cosas en Caldwell y Hijas. No perfectas. No impecables. Pero alineadas en un modo que solo ocurre cuando la verdad por fin encuentra su sitio. Los días previos a la presentación final del plan conjunto fueron extrañamente tranquilos. El almacén funcionaba con un ritmo seguro, los conductores trabajaban con una energía renovada, y los jefes de turno caminaban con esa postura que solo adopta la gente cuando siente que pertenece a algo más grande que un simple sueldo. Martina caminaba entre ellos como si hubiera nacido allí. No con la autoridad del cargo, sino con la pertenencia genuina de quien por fin entiende el pulso real de su empresa. Pero lo que más me sorprendió fue verla hablar con personas que antes evitaba, los trabajadores más duros, los más desconfiados, los que no se impresionan con trajes ni títulos. Y ellos le respondían con una honestidad limpia. Un día, mientras ajustábamos los últimos detalles del plan, Martina se apoyó en la barandilla de la pasarela superior y miró el movimiento del almacén. Antes creía que liderar era estar arriba, dijo, y ahora sé que estar arriba no sirve de nada si no estás dentro. La miré y no vi a la mujer que me había despedido. Vi a la hermana que siempre había querido encontrar en ella. Llegó la mañana de la reunión final. La sala de juntas estaba llena, pero no había tensión. Había expectativa. Una expectación distinta a la de las reuniones pasadas. Esta vez no esperaban una batalla, sino una dirección. Entramos juntos. Y sin acordarlo, nos sentamos uno al lado del otro. Martina tomó la palabra. Hoy presentamos no solo un plan, comenzó, sino un nuevo comienzo. La escuché hablar con una claridad que nunca había tenido. No era el lenguaje pulido de las consultoras ni la frialdad de quienes intentan impresionar. Era la voz de una líder que había caminado por barro, lluvia, dudas, errores y también victorias. Quise demostrar que podía hacerlo sola, dijo. Pero una empresa como esta no se levanta con soledad, se levanta con verdad, con experiencia y con familia. Y entonces lo dijo. La frase que selló la transformación completa.
Mi hermano y yo dirigiremos esto juntos. Cada uno desde sus fortalezas. Y ninguno desde el ego. El consejo escuchó, y el presidente finalmente respondió: Esta es la primera vez que siento a los Caldwell en esta sala desde la muerte de su padre. Sus palabras no fueron un elogio, fueron un reconocimiento. Martina cerró la carpeta. Yo puse una mano sobre la mesa. Y la empresa, en ese instante, pareció asentarse. Como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Al dejar la sala, Martina exhaló lentamente, como alguien que atraviesa una frontera invisible. Adrián, siento que algo terminó hoy. Sí, respondí. Pero algo mucho más importante empezó. Ella se detuvo y me miró con ojos tranquilos. No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste. No tienes que agradecerme nada, dije. Era nuestro camino, pero tú me esperaste, porque sabía que volverías. Ella sonrió, una sonrisa tan parecida a la de papá cuando por fin algo encajaba. Vamos a casa, dijo, vamos. Esa tarde, antes de irnos, dimos un paseo por la nave vacía. La luz del atardecer entraba oblicua, tiñendo las cajas con tonos dorados. El aire era cálido, casi familiar, como si papá estuviera caminando con nosotros. Martina se detuvo frente al viejo reloj industrial que llevaba años sin funcionar. Papá lo colgó ahí cuando compró esta nave, dijo. Sí, dijo que mientras ese reloj marcara la hora, la empresa nunca se perdería, y dejó de funcionar el día que murió. Ella lo miró un momento, luego, con un gesto suave, lo tocó con la punta de los dedos. Hoy debería volver a marcar, susurró, y aunque el reloj siguió quieto, sentí que tenía razón. El tiempo, por fin, se había alineado. Nos quedamos así, escuchando el silencio del lugar donde crecimos, donde aprendimos, donde caímos, donde nos volvimos a levantar. Y allí, entre sombras largas y polvo suspendido, supe algo con absoluta claridad. Mi hermana ya no era una amenaza para la empresa. Era su corazón. Y yo, era su latido. #epilogo. Hay historias que comienzan con un conflicto y terminan con un acuerdo. Pero esta no. Esta comenzó con una caída, con miedo, con orgullo, con una ruptura que parecía definitiva. Comenzó cuando mi hermana me despidió creyendo que destruirme la haría fuerte. Comenzó cuando yo sonreí sabiendo que la verdad apenas despertaba. Pero no terminó allí. Terminó aquí, en el mismo lugar donde aprendimos a cargar cajas y a soñar con algo más grande que nosotros. En el mismo suelo donde papá dejó huellas de esfuerzo que aún se sienten. En la misma nave donde dejamos de ser adversarios y volvimos a ser hermanos. Mientras caminábamos hacia la salida, con las luces apagándose detrás de nosotros, Martina dijo suavemente: Ahora sí, estamos donde debemos estar. Y yo supe que tenía razón. Porque la historia no era sobre poder. Ni sobre ego. Ni sobre quién tenía razón. Era sobre volver a casa. No a un edificio, sino al lazo que nunca debió romperse. Mi hermana tomó la empresa, me despidió, y esperaba lágrimas. Yo me reí. Porque sin saberlo, había activado la salvación que papá dejó para nosotros. Y al final, no perdimos nada. Lo recuperamos todo.